Fíjate en una escena urbana que seguro que hemos visto 1000 veces. Un banco en un parque, pero con reposabrazos metálicos justo en medio. O esos pinchos de metal en el alféizar de una tienda o, no sé, una jardinera enorme en un soportal. Nos hemos acostumbrado tanto a verlos que ya ni los procesamos, ¿verdad? Pero si nos paramos un segundo, la pregunta es inevitable. ¿Qué hacen realmente ahí? ¿Son solo una cuestión de diseño, de durabilidad? ¿O nos están contando una historia mucho más incómoda sobre nuestras ciudades? Es que esa es la pregunta clave. Porque esos elementos, que parecen inofensivos, son la manifestación física hecha de cemento y acero de un prejuicio social muy, muy profundo, y que hasta hace muy poco, de hecho, no tenía ni nombre. Vale, pues vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos en un concepto que, una vez que lo entiendes, empiezas a verlo por todas partes. La aporofobia. Para analizarlo, tenemos sobre la mesa varios artículos que exploran el término, su origen, su impacto social, con un foco especial en el caso de Brasil, donde el debate está, vamos, muy vivo. Muchísimo. La misión de hoy es entender qué es exactamente la aporofobia, de dónde nace, cómo se cuela en nuestro día a día y, sobre todo, qué se está haciendo para combatirla. Para empezar, es crucial entender que es una palabra nueva, un neologismo. ¿De cuándo es? Se acuñó en los años 90. La creadora es la filósofa española Adela Cortina. Y la etimología lo es todo aquí. A ver. Viene del griego áporos, que significa el sin recursos, el desvalido, el pobre. Ajá. Y phobos, que es miedo, aversión. Pero Cortina insiste mucho en que no es solo miedo, sino un cóctel mucho más amargo de rechazo, asco y desprecio. Pero, a ver, una pregunta. ¿Por qué esa necesidad de crear una palabra nueva? ¿Es que no teníamos ya términos como xenofobia o racismo para describir el rechazo al diferente? Pues esa es precisamente la genialidad del concepto de Cortina. Ella se dio cuenta de que nuestro rechazo al extranjero o a personas de otra etnia es, digamos, condicional. Condicional. Sí, que a menudo se evapora si esa persona tiene dinero, poder o prestigio social. El turista con dinero es bienvenido, el inmigrante sin recursos no tanto. Claro. Su argumento es demoledor. La fobia real, la que subyace a muchas otras, no es al color de piel o al pasaporte, es al que no tiene nada. Es fobia a la pobreza. O sea, que el dinero tiene la capacidad de blanquear otros prejuicios. Exacto. Precisamente, hay un caso brillante que se usó en una pregunta del examen de acceso a la universidad Unicamp en Brasil, que es uno de los más prestigiosos. Planteaba un escenario muy visual. Si una celebridad negra como Gildo Vigor, que es un economista y una figura mediática muy querida allí, se sienta en la acera en la puerta de una tienda de lujo. Lo más probable es que la gente se acerque a pedirle un selfie. Claro, nadie va a llamar a la policía. Es una estrella. Pero la pregunta continúa. ¿Y si en ese mismo escalón se sienta un recogedor de cartón, también negro, para descansar un momento? La probabilidad de que lo expulsen o de que alguien llame a seguridad es altísima. Altísima. La variable que cambia la reacción social no es la etnia, es la condición socioeconómica percibida. Es que es clarísimo. Aquí se destapa la idea central de Cortina. Vivimos en una sociedad que está estructurada como un contrato de intercambio. Y la aporofobia es el rechazo visceral hacia quien parece que no puede aportar nada, que no puede devolver el favor. Es el que rompe ese contrato implícito. Entiendo la lógica, pero me cuesta creer que sea algo tan calculado. ¿De dónde sale un rechazo tan fundamental? Aquí hay una idea clave de Cortina que me parece fascinante. Ella defiende que el rechazo al pobre no es un simple fallo moral individual, sino un instinto de supervivencia que nuestra cultura, ha secuestrado. ¿Secuestrado? Sí, propone una teoría que llama biocultural. Biología y cultura mezcladas. Suena complejo. Pero es muy intuitivo, ya verás. La parte biológica viene de la antropología evolutiva. Nuestro cerebro, para sobrevivir como especie, está programado para la reciprocidad. Cooperamos con quienes pueden cooperar con nosotros. Exacto. Establecemos alianzas con quienes nos pueden devolver el favor. Es un mecanismo básico de supervivencia. Hasta aquí, todo bien. El problema, intuyo, es la parte cultural. Has dado en el clavo. El problema es cuando nuestra cultura, en lugar de contrarrestar ese instinto primario, con valores de solidaridad, de compasión, lo que hace es echarle gasolina. ¿Cómo? Pues una cultura que glorifica el éxito material, el individualismo a tope, la competición, lo que hace es convertir ese instinto de reciprocidad en un arma contra quien, aparentemente, no puede pagar su sitio en la sociedad. Vale.
Entiendo la parte cultural, pero el individualismo por sí solo no parece explicar este nivel de rechazo. ¿Qué otros motores estructurales identifican las fuentes que convierten una tendencia en un sistema de exclusión? Es que no es solo una cuestión de valores abstractos. Para nada. Las fuentes señalan causas muy concretas. La primera y más obvia es la desigualdad económica rampante. Claro, la brecha. Una brecha abismal entre ricos y pobres crea la percepción del otro, un grupo ajeno cuyas luchas nos son completamente extrañas. Y sobre esa brecha se construyen los estereotipos, ¿no? Justo. La asociación constante y muy interesada por parte de algunos medios entre pobreza y delincuencia, drogas, violencia, y para rematar, el gran mito de nuestro tiempo, el discurso meritocrático. La famosa idea de que si eres pobre es porque quieres. Y es una idea terriblemente perversa. La noción de que la gente está en la pobreza por ser perezosa o no esforzarse lo suficiente. Ignora por completo las barreras sistémicas, la falta de oportunidades, la herencia de la exclusión. Culpa a la víctima. Y la suma de todo eso, supongo, es... Una profunda falta de empatía. Una desconexión total que permita que veamos el sufrimiento ajeno y no sintamos nada. Entiendo las raíces teóricas, pero ¿cómo se traduce esa desconexión, esa falta de empatía, en el mundo real? Porque cuando camino por la calle veo cosas que ahora, con esta idea en mente, me parecen, no sé, agresiones de cemento y metal. Es que esa es la siguiente fase. La aporofobia no se queda en la mente, se materializa, se convierte en la llamada arquitectura hostil. Es la aporofobia hecha hormigón. Los ejemplos que citan las fuentes son escalofriantes por lo cotidianos que son. No hablamos de muros gigantescos, sino de microagresiones de diseño, bancos con divisiones, superficies de asientos inclinadas para que no puedas estar cómodo mucho tiempo, pinchos metálicos en cornisas, rocas enormes y angulosas colocadas bajo los puentes. O sistemas de riego por aspersión, que se activan por la noche en los soportales de edificios y bancos, cuya única función es mojar a quien intente dormir allí. ¡Qué fuerte! Son diseños que no tienen ninguna otra justificación funcional. Su único propósito es expulsar, hacer incómodo el espacio público para las personas más vulnerables hasta que se vuelvan invisibles. Y en Brasil, esta lucha contra la arquitectura hostil tiene un nombre propio, el padre Julio Lancelotti. Las fuentes lo describen como una figura central, un catalizador. Totalmente. Él coordina en Sao Paulo la Pastoral do Povo da Rua, que es una organización de la Iglesia que trabaja directamente con la población sin hogar. Y no es un activista de despacho, ¿eh? Hay un episodio que se hizo viral y que lo condensa todo. Cuenta. Fue coger una maza, ir hasta el viaducto y empezar a romper las rocas él mismo. ¿En serio? Sí, como un acto de protesta pública. La imagen es potentísima. Un hombre con una maza contra una política pública. Te obliga a preguntarte qué nivel de frustración y de impotencia se necesita para llegar a ese punto. Es que esa imagen dio la vuelta a Brasil y puso el concepto de arquitectura hostil en el debate nacional. Visibilizó el problema de una forma que 1000 informes no habrían conseguido. Lancelotti tiene una frase que lo resume todo. Tenemos que pasar de la hostilidad a la hospitalidad. Es un cambio de paradigma completo. Total. Sobre cómo concebimos el espacio que es de todos. Pero si la arquitectura es solo la punta del iceberg, ¿dónde más se esconde la aporofobia? Porque me imagino que sus formas más dañinas son las que no se ven. Sin duda. Y las fuentes señalan varias. Una muy perversa son las campañas institucionales contra la limosna. ¿Ah, sí? A menudo, ayuntamientos o asociaciones de comerciantes lanzan mensajes del tipo «no des limosna, no fomentes la mendicidad». Y lo argumentan diciendo que dar dinero directamente genera comodismo o alimenta adicciones. De nuevo, el discurso de la culpa individual. Se pone el foco en la persona que pide, no en el sistema que le ha llevado a esa situación. Exactamente. Y de nuevo, Lancelotti ofrece una réplica brillante que citan los artículos. Él dice que la verdadera limosna vergonzosa no es la moneda que da un ciudadano, sino los presupuestos públicos raquíticos para vivienda, salud y asistencia social. ¡Ostras! Esa es la limosna que no permite a la gente vivir con dignidad. Es un giro de 180 grados al argumento habitual. Ese argumento sobre los presupuestos es muy potente. Pero, ¿cómo se consigue que la gente deje de culpar a quien pide y empiece a mirar las cuentas públicas? Porque es un cambio de mentalidad enorme. Es un trabajo de concienciación a largo plazo, pero hay más formas sutiles. Piensa en la exclusión de servicios.
La imposibilidad de acceder al sistema sanitario, a la justicia, a cualquier trámite administrativo si no tienes un domicilio fijo. El círculo vicioso. Es un círculo vicioso, y los medios a veces no ayudan. La representación casi siempre negativa de las personas sin hogar refuerza los prejuicios, y esos prejuicios dificultan su integración. Lo que puede llevarlos a una desesperación que a veces acaba por confirmar el estereotipo inicial. Justo. Y por supuesto la segregación urbana, condominios cerrados, urbanizaciones con muros y seguridad privada que no solo crean barreras físicas, sino sobre todo mentales. Dividen la ciudad en un nosotros y un ellos. Vale, el diagnóstico es abrumador. Tenemos un prejuicio con raíces profundas que se manifiesta en todo, desde un banco en un parque hasta el diseño de nuestras ciudades. Entonces, ¿cómo se combate algo tan sistémico? ¿Hay esperanza más allá de gestos simbólicos como el de la maza? La hay. Y en Brasil, la movilización social generada por Lancelotti y muchos otros colectivos tuvo una consecuencia legal muy concreta y muy importante. ¿Te refieres a la ley Padre Julio Lancelotti? Exactamente. Se promulgó a finales de 2022 y es una ley federal que prohíbe explícitamente el uso de técnicas constructivas hostiles en espacios de uso público, en todo el país. O sea, prohíbe por ley los pinchos, las rocas bajo los puentes, los bancos divididos. Eso es. Es un paso gigantesco, pero una cosa es aprobar una ley y otra muy distinta es que se cumpla. ¿Cuál es el desafío real para aplicar esta ley? ¿Se está cumpliendo? ¿Hay ayuntamientos que se resisten? Ahí has puesto el dedo en la llaga. Las fuentes explican que la ley es una herramienta poderosísima, pero no es una varita mágica. El principal desafío es la vigilancia y la implementación a nivel municipal. Claro. Muchos ayuntamientos pueden ignorarla o buscar subterfugios, alegando razones de seguridad o mantenimiento para instalar elementos hostiles. La clave, según los activistas, es la vigilancia ciudadana, que la gente conozca la ley y denuncie su incumplimiento. O sea que la ley empodera a la ciudadanía para defender un espacio público más hospitalario. Esa es la idea. Pero la propia ley va más allá de la prohibición. Modifica una ley marco, el Estatuto de la Ciudad, para decir que el urbanismo debe promover activamente el confort, el descanso y el bienestar. Es un cambio filosófico. De un diseño pasivo o excluyente a un diseño activo e incluyente. Pero, como advierten todos los expertos en las fuentes, la ley ataca el síntoma, no la enfermedad. Claro, quita las piedras pero no el prejuicio. Correcto. Si la enfermedad es la desigualdad, la cura a largo plazo pasa por políticas públicas que la ataquen de raíz. Los artículos mencionan varias, pero una que genera mucho debate es la propuesta de una renta mínima garantizada. Esa idea siempre genera controversia. Mucha. ¿Qué argumentos a favor y en contra se mencionan? Los defensores argumentan que no solo reduce la pobreza extrema, sino que dinamiza la economía local y da a las personas la autonomía para tomar sus propias decisiones. Los detractores suelen esgrimir el coste económico y el supuesto desincentivo al trabajo. Sin embargo, los estudios citados en las fuentes sobre proyectos piloto suelen mostrar que ese desincentivo es mínimo y que el impacto en la salud, la educación y la cohesión social es enorme. Es un debate complejo, pero es el tipo de debate estructural que hay que tener si se quiere ir más allá de los parches. Y junto a las políticas, la otra gran pata que siempre se menciona es la educación. Es que es fundamental. Pero no basta con decir hay que educar en empatía. ¿Cómo se hace eso? Las fuentes proponen cosas muy concretas. Se trata de enseñar desde la escuela a entender la pobreza como lo que es, una condición estructural, sistémica, no una identidad o un fracaso moral. Exacto. Hay que explicar las barreras invisibles. Se mencionan libros infantiles y juveniles que abordan el tema, que cuentan historias de personas sin hogar, que humanizan en lugar de estigmatizar. Se trata de cambiar la narrativa cultural desde la base. De acuerdo. Creo que tenemos el mapa completo. Para recapitular, la aporofobia es el rechazo al pobre, un concepto acuñado para nombrar un prejuicio específico que a menudo se disfraza de racismo o xenofobia. Sus raíces son profundas, una mezcla de instinto biológico y, sobre todo, de una cultura que nos empuja al individualismo. Se manifiesta de forma visible en la arquitectura hostil de nuestras ciudades y de formas más sutiles en discursos y políticas de exclusión. Sin duda. Pero la buena noticia es que la sociedad civil se está moviendo y ya hay herramientas legales como la ley brasileña y propuestas sociales para combatirla. Yo me quedo con una idea de fondo, que subraya Adela Cortina. El primer y más revolucionario paso para solucionar un problema
es nombrarlo. Ponerle el nombre aporofobia saca a la luz una forma de discriminación que por no tener nombre se normalizaba como sentido común o se ignoraba. Ya. Pero la solución definitiva no está solo en las leyes, sino en un cambio cultural profundo, en empezar a reconocer el valor inherente de cada persona, más allá de lo que pueda ofrecer a cambio en un mercado. Y esto me lleva a una reflexión final. Hemos visto que el concepto de aporofobia ya forma parte de los exámenes de acceso a la universidad en Brasil. Sí, Se está pidiendo a la futura generación de médicos, ingenieros, abogados y economistas que sepan definirlo, identificarlo y reflexionar sobre él. Y la pregunta que se queda flotando es si se está evaluando a la élite intelectual del futuro sobre su capacidad para entender este prejuicio. ¿Qué nos dice eso sobre la dirección que está tomando esta conversación? Y a un nivel más personal, ¿de qué manera el simple hecho de que nosotros ahora tengamos esta palabra aporofobia y podamos usarla para nombrar lo que vemos en nuestras calles, en nuestras conversaciones, no es ya el primer y más poderoso paso para empezar a desmantelarlo?